El mensaje del Señor Jesús constantemente estaba enfocado en mostrarnos el reino de Dios, invitando a sus discípulos de su tiempo y a nosotros a que participemos de este reino de Dios y a que nosotros podamos tener una actitud correcta del reino que Cristo vino a establecer. En esta semana veremos cómo podemos entrar en ese reino espiritual. Soy el pastor José Reño y quiero invitarte a que me acompañes en el estudio de esta lección. Antes de continuar, quiero que podamos orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en este momento suplicamos tu compañía al momento de estudiar tu palabra, recordar estas enseñanzas que nos dejas a través de estas lecciones preciosas que quedan, Señor, grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. Queremos suplicarte, Señor, que ilumine nuestra mente y nos ayudes a poder tener claridad de pensamiento, discernimiento espiritual y que tu compañía esté en este estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En la lección número 8 de esta semana estudiaremos instruyendo a los discípulos, la parte número 2. La semana pasada vimos la parte número 1 y ahora vamos a ver esta segunda parte y vamos a iniciar leyendo nuestra cita para memorizar que aparece en Marcos capítulo 10 versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En esta semana revisaremos el capítulo 10. Podemos dividir este capítulo en dos partes. La primera nos habla de la instrucción de lo que sucedería con el Señor Jesús con referente al tercer anuncio de su muerte. Pero también vamos a ver acerca, o en su segunda parte, veremos algunas historias y veremos la preparación, las condiciones para ser un discípulo del reino de Cristo. Algunos de los temas a revisar de manera general son los siguientes. Primero vamos a hablar acerca del divorcio, un tema un poco delicado para muchos, pero que la Biblia y el Señor Jesús tuvo que abordar. También veremos a Jesús que bendice a los niños y que pide que no detengan a aquellos niños que se quieren acercar al Señor Jesús. También veremos la historia del joven rico, veremos también el tercer anuncio de la muerte de Jesucristo y la petición que hizo Santiago y Juan. Y finalmente veremos lo que es el ciego Bartimeo con el milagro que recibió cuando él se acercó a Jesús y Jesús lo pudo restaurar. Vamos a leer Cada día con Dios, la página 354, que nos dice lo siguiente: el Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida y un lugar en su reino a los que creyeran en él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. El enfoque que esta lección quiere darnos a nosotros durante esta semana es ayudarnos a entender por lo menos 5 aspectos importantes. El primero, el impacto que el reino de Dios debe hacer en nosotros, o primero en los discípulos del Señor y también en nosotros como sus discípulos. Segundo, nuestra experiencia que debemos vivir del reino de Cristo, ese reino que vino a establecer. No es solamente en el cielo que vamos a vivir esa oportunidad de estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino que esa experiencia debe vivirse y debemos prepararnos desde este mundo. Lo tercero es que veremos las condiciones para estar en el reino de Cristo. Cuarto, veremos las dificultades que sobrevendrán a los discípulos del reino. Y quinto, la invitación para pertenecer a este reino. Este reino que es abierto para todos y que todo el que quiera acercarse puede recibirlo. Pero todo esto en un contexto de humildad, de servicio y entendiendo que todo lo hacemos para Dios. Para el domingo, la lección es el plan de Dios para el matrimonio. Tú y yo sabemos que no es nuevo llegar a decir que los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús siempre buscaron tener la razón, pero a su vez siempre buscaron desacreditar el ministerio del Señor Jesús. Ellos no soportaban que el Señor Jesús pudiese manifestar algo que fuera en contra de lo que ellos enseñaban. Y en la segunda parte de este día de la lección de esta semana, revisaremos un asunto que debe ser entendido y en esta oportunidad es necesario que lo veamos. El relato aparece en Marcos capítulo 10 en los primeros versículos y vamos a ver lo que dice allí. Dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La pregunta tiene un solo interés: tentar y hacer caer a Jesús. Quizás una pregunta así sea difícil y un poco compleja para cada uno de nosotros de responder. Sin embargo, el Señor les responde de acuerdo a lo que ellos creían. Esta pregunta tocaba uno de los puntos más discutidos entre los líderes de su tiempo. El asunto estaba dividido, como puede suceder hoy, porque ante la respuesta, y cualquier respuesta como indiquemos, puede traer oposición de algún grupo. Siempre habrá un grupo que dirá una cosa, otro grupo dirá otra. Al hablar esto, no podemos exponerlo simplemente como un tema doctrinal, como algo banal, como algo sencillo, sino que debemos pensar siempre en las personas y en el dolor de ellos. Ahora, sin embargo, no podemos dejar de la Biblia, dejarla a un lado y preocuparnos más por lo que sienta el corazón de la persona y entonces tolerarle todas las cosas que la persona está viviendo. Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso. Y en situaciones así, se espera que se entienda y se ayuden a dar la razón a aquellas personas que se están divorciando. Esos casos de divorcio son muy complejos porque cada quien cree tener la razón. Cada quien tiene o piensa tener o estar en el lado correcto. Aquí tenemos que remitirnos a la pregunta de ¿qué es el matrimonio? Primero, es una de las dos instituciones junto al sábado que Dios creó desde el Edén. Segundo, fue Dios quien la instituyó. Tercero, fue creado por la necesidad de compañía. Por eso el Señor dijo en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el Señor le creó una ayuda idónea. Y cuarto, fue creado para que no se separaran. Génesis 2:24 allí nos dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dios creó el matrimonio para que no se separaran. El matrimonio nació para ser bendecido, nació desde la misma creación, es un invento directo de Dios. Y que pues este matrimonio se mantuviera unido y que compartieran todos sus intereses. La pareja debe compartir sus intereses. Aunque bueno, pensándolo bien, esto hoy día en la sociedad está fuera de lugar. El centro de la sociedad nosotros sabemos que son las familias y los países y las ciudades en donde las familias se encuentran pueden ver que cuando la familia está constituida de manera correcta, un matrimonio, pues vamos a ver que es una sociedad que está bien, porque ese matrimonio se mantiene en los principios. Cuando el hombre y la mujer constituyen un hogar, llegan a ser una gran bendición para la sociedad donde se encuentran. Pero en el contexto de la pregunta, allí vemos que el fariseo plantea una pregunta que generaba de una vez una problemática. Y para contextualizarnos un poco, recordemos que existían en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los fariseos, existían dos tipos de escuelas o dos tipos de fariseos, por así decirlo. Eran las escuelas rabínicas y esa escuela, la primera era la escuela de Shammai, que eran enseñanzas que se daban o eran lecciones que se daban un poco más conservadoras. Se trataba de mantener las enseñanzas o las costumbres y ellos eran un poco más estrictos y incluso restrictivos y ellos decían que el divorcio, por ejemplo, sí se podía dar, pero prácticamente en tres casos. Se podía dar el divorcio solo por tres razones. La primera por esterilidad, segundo por abandono y tercero por infidelidad. No había otra razón. Pero existía la otra escuela, la escuela de Hillel. Ellos eran un poco más liberales, ya que permitían el divorcio por cualquier razón. Recordemos que estos casos estaban manchados por el machismo y prácticamente quien solicitaba el divorcio eran los hombres. Y entonces vienen allí estos fariseos, al parecer la escuela más la escuela de ese tiempo que apareció fueron los de Hillel, preguntando que si debíamos dar una carta de divorcio por cualquier razón. Esta pregunta ponía aparentemente a Jesús contra Herodes Antipas, porque resulta que Herodes, y este no es un detalle menor porque recordemos que Herodes se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, que era la esposa de su propio hermano. Sin embargo, el Señor Jesús es muy sabio y así como en otros casos, elude la pregunta de manera directa y los confronta con lo que ellos ya saben.
Los fariseos usaron lo que aparece allí en Deuteronomios capítulo 24, versículo 1 al 4, que dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El divorcio no es y no era algo nuevo para ese tiempo. En el tiempo del Señor Jesús, este tema era común, se daba mucho, pero había confusión. Esta ley que aparece aquí en Deuteronomios capítulo 24 tenía el propósito de salvaguardar a las mujeres. Aparentemente pareciera que se da facilidad de divorcios, pero desde las enseñanzas de Gilel se pretendía dar libertad en el divorcio, especialmente para los hombres. El Señor aquí en esto no se pone a discutir, simplemente los confronta, no con la ley de Deuteronomio, sino con el origen de todas las cosas. Y el Señor les dice que quizás desde Moisés se malinterpretó y se daba la carta de divorcio, pero que al principio, desde la creación, esto no funcionó así. El divorcio, apreciado hermano y amigo, debe darse como la respuesta de Satanás al plan de Dios. Es decir, el divorcio no es un invento de Dios. Nadie puede decir que Dios ha aprobado el divorcio. Aquí la Biblia no dice que Jesús aprobó el divorcio, más bien nos recordó el origen del matrimonio. En su intención de destruirlo, Satanás lo ha tergiversado, lo ha llevado al engaño y ha hecho que la gente hable de todo menos que el matrimonio se debe mantener. Hoy día la gente se burla del matrimonio. Hoy día la gente dice que no debemos casarnos, que debemos buscar otros métodos, otras cosas. Historia de los patriarcas y profetas nos da el siguiente comentario. Mira lo que dice. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Quizás hoy suena anticuado. Suena como que ya no está de moda o que es mejor probar primero si las cosas funcionan y después se mira si se continúa o no se continúa en esa relación. La solemnidad del matrimonio hoy está echada por tierra. Para muchos es muy fácil acabar con un matrimonio por cualquier causa. Es un tema delicado porque cada persona tendrá sus argumentos y sus situaciones. Pero si nos remitimos al Señor, Él nos dice que es sagrado, nació para no separarse, y que desde el principio posee una gran bendición, una bendición especial por parte de Dios. Así que debemos orar para que nuestros matrimonios tengan la bendición y que cada uno de los esposos y las esposas tengan presente que debemos mantener los principios de la palabra de Dios en alto, muy alto en cada una de nuestras familias y nuestros matrimonios, para elevarnos a ese plan que Dios tiene con el ser humano de salvar familias. Hermano querido, este trabajo del divorcio lo ha trabajado tanto Satanás. Este enemigo se ha enfocado en destruir las familias porque sabe que cuando los hijos de Dios se están divorciando, se están dando en casamiento y empieza a haber desorden en esto, mira que la cita allí de Elena White dice que se perturba, se daña, se distorsiona la raza y hay una desviación del plan que Dios tiene con cada uno de los seres humanos. Así que si estás pasando por este proceso, ora y pide oración. Y realmente si tú estás luchando con tu matrimonio, trabajemos cada día para que sea Dios quien nos dé las fuerzas para seguir continuando en esta lucha. En la lección del lunes, Jesús y los niños. En este día de la lección veremos la actitud de Jesús y la de los discípulos con quienes se acercan a Él, pero también veremos acerca de las verdades y las características que se requieren para entrar en el reino espiritual de Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice así: y les presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo:
Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En estos textos se puede ver el lado tierno y la postura del Señor con aquellos que se le acercan, especialmente los niños que son traídos a Él. Este toque puede interpretarse como ese deseo de los padres de que el Señor los tocara para ser bendecidos por Él. Imagínate ese gran privilegio que tenían ellos de que el mismo Señor Jesús pudiese tocar y bendecir a sus hijos. Pero mientras cada persona tiene el interés de acercarse a este Jesús, a este amado Señor, y llevar a sus pequeños delante de Jesús, pues los discípulos aparecieron en escena y lo impedían, dice la Biblia. Quizás pensaban que para el Señor podía ser estorboso que tanta gente se acercara a Él, que tantos niños vinieran cerca de Él. A muchas personas, y especialmente a los mayores, ya un poco mayores, les fastidia a los niños y no les gusta que se acerquen. Ahora, para ellos posiblemente les pareció estorboso que vinieran esos niños a interrumpir al maestro. Pero el Señor dice que se indignó, es decir, se molestó con los discípulos y les pide que dejen que los niños vengan a Él. Ahora, ¿por qué? Pues porque de ellos, dice la Biblia, es el reino de Dios. Creo que nos podemos identificar con los discípulos cuando en ocasiones queremos impedir que algunos que podemos decir o considerar pequeños, considerarlos humildes, considerarlos necesitados, aquellos que quieren acercarse al Señor y nosotros lo impedimos porque creemos que no lo merecen o que el maestro no puede rebajarse a ayudar a una persona así o que no hay tiempo para esa persona o que esa persona va a interrumpir el tiempo que se requiere para alguna enseñanza o para alguna cosa. No podemos ponernos en esa postura de impedir a que las personas se acerquen al Señor. Toda persona que quiera venir a Jesús debemos ayudarla. Y en este relato se ve un principio fundamental del reino de Dios. Y es que necesitamos recibir y percibir el reino de Cristo como los niños lo reciben. Con un espíritu amante, con un espíritu humilde y con un espíritu dispuesto a recibir las bendiciones del Señor. ¿Sabes? Los niños y los más jóvenes juegan un papel importantísimo para Dios. Dios ama a los niños, Jesús ama a los niños. Y aunque se ven matanzas de niños en el tiempo de Moisés, también en el tiempo de Herodes, al igual en los sacrificios que se dedicaban a Moloc y que en ocasiones eran estrellados contra las rocas o eran quemados en sacrificio a ese Dios. Y la Biblia pues menciona todo esto, no significa que Dios no ame a los niños. El Señor ha mostrado su interés en que aprendamos de ellos, en que los eduquemos, en que los cuidemos, los disciplinemos con amor y les enseñemos a obedecer la ley de Dios. Y en esta ocasión, que no impidamos, o como en los discípulos, que no impidamos que los niños se acerquen a Jesús. El Ministerio de Curación, la página 28, nos habla de esto y mira lo que dice. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Quizás seas tú o conozcas a alguien que siente frialdad por las cosas de Dios, que no le interesa, que no, por alguna razón, sienta que sus hijos no deben ir a la iglesia porque siente algo contra alguien o que está peleado con el pastor, con el hermano, con el anciano. Y entonces, como está enojado con esa persona, evita que sus hijos vayan a la iglesia. Si tienes un niño o conoces a uno que le gusta ir a la iglesia, que le gusta escuchar la historia de la Biblia, que le gusta ir a los clubes, que le gusta participar de las cosas que se realizan en la iglesia, quiero animarte a que te presentes delante de Dios como un candidato, como un siervo de Dios para llevar a sus niños delante del Señor. Sé un misionero con aquellos que libremente y deseosamente quieren entregar sus vidas al Señor. Tristemente, muchas veces a los niños les decimos que no, a muchas cosas, a que participen de un campamento, a que vayan a la iglesia, a que participen de una actividad, de algunos juegos o cosas que a los niños les gusta y lo hacen sanamente en el contexto de la iglesia. Quizás seas de aquellos que dicen que ¿de qué sirve llevarlos si sabemos que con el tiempo se van a retirar de la iglesia? Esa, hermano, no debe ser nuestra postura. Decir o pensar así es tener la misma actitud de los discípulos que no querían que los niños y los padres se acercaran a Jesús. Nuestro esfuerzo debe estar enfocado en salvar.
Y es muy seguro que si trabajas con niños tendrás tanto éxito que llevarás a esos niños por un camino seguro. Pero muy seguramente también detrás de ellos van a venir sus padres. Mira que la historia muestra que los niños vinieron a Jesús. Los padres venían detrás. Y es el mismo concepto que debemos manejar hoy día. Los niños quieren seguir a Jesús y la excusa es que esos niños al acercarse a Jesús, nosotros busquemos cómo llegarle a esos padres. Y de esa forma podemos evangelizar y ganar almas. Dios nos ayude a permitir, apoyar y orientar a nuestros más pequeños. Y de manera más seguida dediquemos más tiempo para aprender de ellos, de ese corazón humilde, de ese corazón perdonador que ellos tienen. Y constantemente oremos por los más pequeños de nuestra iglesia. No sé, pero quiero invitarte a que en estos tiempos ores por esos jóvenes, por esos niños. Se equivocan, sí. Se han equivocado un montón de veces, pero dime tú, en tu juventud, en tu niñez, ¿no te equivocaste? ¿Y cómo te hubiera gustado que alguien viniera y te ayudara, te diera una orientación, te ayudara a entender la situación de lo que viviste y te hubiese gustado un abrazo, quizás una oración? Eso es lo que no hacemos los adultos y nuestros niños están esperando también recibir ese abrazo y ese apoyo de parte de la iglesia. Así que Jesús indica hoy en esta lección, en este día, no impidan que los niños se acerquen a Jesús. Más bien seamos como ellos para entrar en el reino de Cristo. En la lección del martes, la mejor inversión. En este día de la lección veremos la mejor inversión que podemos hacer nosotros y las lecciones del costo que tiene el discipulado para cualquiera que se acerca al Señor. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta es una historia que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos predicado. Y en toda la historia, yo creo que jamás nos hemos puesto en la misma situación de este joven. Es decir, pensamos que podrán ser todos, pero no somos nosotros. Pero aquí vemos a un joven aparentemente sincero y deseoso de ser salvo. Sin embargo, la respuesta del Señor ante esa pregunta de que ¿qué haré para tener la vida eterna? Está muy unida a la ley. Por eso el Señor le recuerda algunos mandamientos de la ley. A lo que él responde, o este joven le dice al Señor, es que él ya lo hacía desde niño, desde joven guardaba esto. Ahora, no perdamos de vista lo que vimos hace un momento acerca de los niños. Este joven conocía las Escrituras desde su niñez. Pero, ¿sabes? Los niños tienen el deseo de recibir y aceptar a Dios. Pero el tema es que los placeres y las cosas de este mundo, a la medida que empezaron, o este muchacho empezó a crecer, este joven empezó a crecer, empezó a tener algunos riquezas y bienes materiales, pues parece ser que se empezó a desviar su atención de lo espiritual. El Señor sabía que este hombre, este joven, ya guardaba y conocía la ley. Por eso inició desde esa primera parte, para llevarlo desde algo muy sencillo a algo más complejo. Por eso desde los versículos 21 vemos lo que sigue. Vamos a ver lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La Biblia dice que este hombre, este joven, se puso triste y se sintió quizás desanimado por lo que el Señor le dijo. Pero el Señor en ningún momento fue grosero, en ningún momento lo trató mal, simplemente lo invitó a una cosa: a dejar todo para seguirlo a él. Ahora, no fue la única vez que el Señor Jesús hizo este llamado. Muchas ocasiones lo hizo con sus discípulos y muchas otras personas. Pero, hermanos, no podemos engañar al Señor. Él no puede ser burlado. Más bien debemos saber que aún en la intimidad de nuestros pensamientos, el Señor ya nos conoce. Este joven tenía un fuerte apego a los bienes materiales. Quizás le estaba yendo bien en los negocios, estaba adquiriendo riquezas, pero aunque tenía el temor a Dios, no tenía el amor suficiente que el Señor esperaba de él. Él esperaba que abandonara todo eso que tenía y ahora lo siguiera. Mira, de nada en este mundo nos sirve que todo lo que podamos alcanzar puede reemplazar nuestra prioridad con Dios. Es decir, nada en este mundo supera o por lo menos iguala al amor que le debemos tener al Señor. El Señor después de esto hace una observación de lo delicado que son las riquezas cuando son nuestra prioridad. Veamos lo que sigue diciendo allí el relato, porque el versículo 23 en adelante sigue diciendo: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Muchas personas confunden el tema de las riquezas. Para muchos, tener riquezas es pecado. Algunos culpan incluso a hermanos porque tienen bienes, porque tienen riquezas, porque Dios les ha permitido desarrollar algún talento y con ese talento han conseguido algunos bienes materiales. Sin embargo, el problema no son las riquezas. Realmente el problema es el amor a las riquezas, la codicia, la avaricia por conseguirla. Tener riquezas en el temor de Dios se convierte en una gran bendición cuando se es fiel a Dios. Mira, por ejemplo, a Abraham. En la Biblia muchos hombres fueron fieles, amaron a Dios por encima de sus riquezas. Y las riquezas era simplemente un componente más de lo que ellos vivían con Dios. Por ejemplo, Job no se preocupó más por la riqueza que por servir a Dios. Y sabes, hoy día muchos fieles hijos de Dios tienen riquezas y ayudan a que el evangelio sea predicado. Pero también existe el otro grupo de personas que no tienen riquezas, pero sí aman las riquezas y roban a Dios, porque quieren todo para ellos y no dan a Dios lo que corresponde cuando Dios pide el diezmo y la ofrenda. Yo conozco personas que no tienen riquezas, que no son millonarios, que no son ricos, pero les cuesta ser fieles a Dios. No aman a Dios porque no entregan lo que Dios pide. El problema no es que tengamos o no abundancia, que tengamos riquezas, que tengamos casas, que tengamos propiedades. El problema es que nuestro corazón sea egoísta y lleno de avaricia para amontonar lo mucho o lo poco que tengamos. Este tema, cuando el Señor lo mencionó, fue tan grave a la mente de los discípulos que en 2 ocasiones se asombraron. El Señor les dice, es que hay que dejar todo. Y ellos se asombraron y por eso el Señor tuvo que mencionar y aclararles lo que significaba entregar su vida al discipulado y al seguir a Jesús. Esta preocupación y asombro se debe a que lo más probable es que esperaban alcanzar riquezas a costa del ministerio del Señor. Es probable que a ellos les parecía que, como habían renunciado a todas sus actividades económicas, esperaban que el ministerio de Jesús les diera retribuciones materiales pronto. Por eso es que el Señor al final del relato dice que quienes hayan dejado familia o bienes recibirán 100 veces más por lo que han dejado por causa de Cristo. Creo que esta aplicación no debe dejarse una idea de que se nos multiplicarán cada una de las cosas que dejamos por causa de Cristo. No debe ser el centro de nuestra esperanza, hermano querido, creer que tan pronto seguimos a Cristo habrá un camino de solo prosperidad y abundancia, como hoy día se predica en el evangelio de la prosperidad, que se le dice a la gente que si usted da 5,000, entonces Dios le va a dar 1,000,000. Si usted pone 10,000, entonces Dios le va a dar 2,000,000. No se trata de eso. El cumplimiento a este texto no se da solo aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros sepamos que en esta tierra podemos alcanzar bendiciones, podemos ser prósperos en la medida que seamos fieles con Dios. Pero no quiere decir que tenemos que esperar a que todo el tiempo recibamos 100 veces lo que queremos. Mira, Dios quiere bendecirnos, pero a veces Dios no nos bendice por nuestro corazón egoísta. Y Dios tiene que entonces permitir que su bendición no llegue completa, porque sencillamente si nos enriqueciéramos, llegaría un momento en que podíamos olvidarnos del Señor. La Biblia dice que hay una oración allí que dice que no te pido tanto, Señor, no me des tanto porque puede ser que me olvide de ti, o no me dejes en pobreza extrema porque puede ser que reniegue contra ti. Dame lo suficiente, es lo que dice Salomón. Tenemos que aprender que Dios tiene bendiciones para sus hijos, pero podemos estar en la parábola de los talentos. A uno le dan de a una, quizás porque no sabe administrar, otro 2 y a otros 5. Y en la iglesia y en el pueblo de Dios va a haber de todo tipo. Solo sepamos algo,
que aún teniendo riquezas o no teniendo riquezas, no podemos amar las riquezas más que a Dios. Ahora, si Dios nos bendice aquí en este mundo, pues amén. Pero nuestro objetivo no es este mundo, no es alcanzar las cosas de este mundo. No seguimos al Señor solamente por las riquezas, lo seguimos porque Jesús es la esperanza de nuestra vida y va más allá de cualquier cosa material. Y si nos trasladáramos al libro, por ejemplo, de Hechos, tú vas a ver el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia naciente después de que el Señor Jesús ascendió. Allí se ve que los discípulos no están preocupados por qué van a comer o qué van a hacer. Ellos están preocupados por predicar y anunciar a Cristo. Ellos vendían sus propiedades, daban todo a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y ese era su enfoque, predicar el evangelio. Y creo que nuestra riqueza, más que verlo como algo material, el Señor quiere que lo veamos como algo espiritual. Nuestra riqueza es 100 veces más grande porque es Cristo nuestra grande riqueza. Es Él el que le da sentido a nuestra vida. Y mira, hay gente que tiene todo el dinero del mundo, pero no es feliz. Hay mucha gente que tiene todo el dinero, pero no tiene salud. Hay mucha gente que tiene todo el dinero, mucho dinero, pero no disfruta nada. Está en desconfianza, está preocupado que lo van a robar, que lo van a matar, que le van a hacer algún daño. Pero ten la seguridad que se es más rico cuando tú con lo poco o lo mucho o lo que tengas, lo vives con Cristo Jesús. Entonces, el centro de nuestra riqueza no se trata de algo material. La riqueza que habla acá el Señor es la riqueza que adquirimos cuando Cristo hace parte de nuestra vida. Es Él el que le da sentido a nuestra vida y nada material se compara al título que recibimos de ser llamados hijos de Dios. Cuando rechazamos lo que nos ata a este mundo para seguir a Jesús. Así que podemos decir, apreciados hermanos, que somos multimillonarios porque nuestra riqueza no se basa en bienes materiales o en riquezas de este mundo, sino porque Cristo es nuestra más grande riqueza que cada día disfrutamos, porque esa riqueza nos sostiene, ese Cristo nos sostiene y nos ha hecho una promesa tan bonita porque dice que si lo buscamos a Él, todo lo demás vendrá con añadidura. Dime si eso no es riqueza ilimitada. Esa es una riqueza maravillosa que si le pedimos a Él, Él nos va a sostener y nos va a ayudar. No tenemos los bolsillos llenos o el banco lleno de dinero, pero tenemos a un Dios que nos dice que si lo ponemos en primer lugar, nos dará todo lo que necesitamos. Eso es, creo yo, riqueza ilimitada. Ahora, hermanos, nosotros estamos más bien preocupados, debemos estar preocupados por guardar tesoros que debemos almacenar en el cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo, nuestra ciudadanía es de Cristo. Nuestra felicidad, nuestra fidelidad debe estar en las sendas del deber. Debemos estar haciendo lo que el Señor nos pide, ser fieles, predicar su evangelio, mantenernos en obediencia a Él y trabajar para Él. Por otra parte, la lección esta semana nos llevaba a reflexionar en el poder de la gracia. Ese don divino extendido sin merecimiento para cada uno de nosotros, que nos regala y que si creemos y aceptamos el llamado de la salvación, podemos alcanzar el maravilloso regalo de la gracia. Se nos invitaba a leer en esta oportunidad Romanos capítulo 6. Vamos a leer lo que dice allí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De estos textos podemos sacar algunas conclusiones. Primero, no debemos perseverar en el pecado. La gracia de Dios no es una excusa para seguir pecando, sino que es un motivo para vivir una vida nueva. La gracia de Dios no nos da licencia para pecar, para que hagamos lo que queramos, porque tenemos la gracia, entonces Dios nos da una excusa para seguir pecando. No, más bien la gracia es un motivo para vivir una vida santa y agradecer a Dios por su amor y su misericordia. En segundo lugar, hemos muerto al pecado y a través de la fe en Cristo ya no somos esclavos, ya somos libres. El pecado no tiene dominio sobre cada uno de nosotros. Como creyentes, hermanos, no estamos bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Y el tercero, vamos a ver que allí en este texto nos habla la resurrección de Cristo, es un recordatorio de que tenemos esperanza en la vida eterna. Y que así como Jesús resucitó, también podemos resucitar una vida nueva en Jesús. Y en la victoria sobre el pecado y la muerte, el bautismo simboliza la muerte y la resurrección con Cristo. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección y representa nuestra transición, ese avance que hacemos de la vida antigua a la vida nueva.
En cuarto lugar, vemos que allí también se nos habla de una vida nueva. Esa vida nueva debemos vivir una vida nueva caracterizada por la justicia y la santidad, ya que hemos resucitado. Ahora bautizados somos nuevos en Cristo y como creyentes debemos vivir para Dios. No es que yo me bauticé, salí del pecado y puedo volver y porque la gracia me está dada y entonces como tengo gracia, cada vez que yo desobedezca, peque, yo sé que Dios me va a perdonar. Eso es jugar con Dios. Debemos vivir para Dios y no para nosotros mismos, ya que hemos sido liberados del pecado. Y en quinto lugar, vemos la unión que el Señor espera que tengamos con Cristo, que Él nos da la victoria sobre el pecado. Estamos unidos a Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte es nuestra victoria. Así como Jesús venció la muerte y venció a través de la resurrección y una vida nueva, nosotros también debemos vivir, morir al pecado y vivir una nueva vida con Jesús, que nos da una nueva identidad. Ahora somos sus hijos, ahora somos cristianos, ahora somos su pueblo. Estamos unidos a Cristo y somos considerados justos ante Dios, es lo que dice la Biblia, lo que nos da una nueva oportunidad, porque ahora Dios nos llama sus hijos. Somos hijos de Dios. En la lección del miércoles, ¿puedes beber mi copa? En este día de la lección aprenderemos en la manera en que se acercaba a Jerusalén Jesús y con los discípulos y escuchaban los mensajes del Señor y en esta ocasión el tercer anuncio de su muerte y veremos su reacción y lo que sucedió. Pero también veremos allí algunos aspectos que quiero que analicemos. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. En esta primera parte del relato vemos que el Señor Jesús sabía lo que le esperaba. El Señor Jesús sabía y era consciente de lo que iba a suceder en Jerusalén, incluyendo allí su muerte, la resurrección, y también se da aquí la predicción de su muerte, diciendo que lo que iba a pasar con esos sacerdotes y escribas, que lo iban a condenar a muerte, que le iban a provocar escarnio, lo iban a azotar, le iban a provocar castigos. Sin embargo, no todo era malo, sino que la resurrección era la clave y el momento y el elemento especial. Pues al tercer día, el Señor predice que iba a resucitar, que se iba a levantar y que la muerte ya no tenía poder sobre él. Y ante esto, los discípulos pues se asombraron, estaban temerosos al escuchar las palabras del Señor Jesús, lo que muestra que no entendían lo que iba a suceder. Ellos no lo entendían completamente. Recuerden que esta es la tercera ocasión que Jesús les anuncia que va a morir. Y a pesar de la incredulidad y el miedo que los discípulos tenían, y no es de culpar porque posiblemente nosotros estando en el lugar de ellos hubiésemos sentido lo mismo, Jesús sigue adelante. El Señor sigue adelante a pesar de ese miedo, a pesar de esa incredulidad. Y eso destaca la importancia de la fe en momentos de incertidumbre. Jesús sabía que sus discípulos no lo entendían, pero aún así siguió avanzando con ellos. A pesar de toda esta situación, Jesús lidera el camino a Jerusalén mostrándoles con determinación su liderazgo. Jesús les muestra que el camino del sufrimiento en ocasiones es parte del plan de Dios. Dios lo permite para ayudarnos a confiar, a estar afianzados en Él. Porque mira, todos sabemos que aunque difícil que sea la situación y aunque fue difícil pensar en que Jesús iba a morir, era realmente el plan de Dios. Era lo único que podía darnos a nosotros redención. Por eso Jesús, en un acto de obediencia a la voluntad de Dios, demuestra con sumisión y humildad que debe acatar los planes divinos. Quizás no era fácil, no fue fácil para el Señor Jesús vivir esta experiencia, pero el Señor con toda certeza da cumplimiento a las profecías que se habían dado, esos eventos que se habían predicho, estaban predichos desde el mismo libro de Isaías, capítulo 53. Y el Señor vino a cumplir esa profecía. Y esto demuestra que Jesús, cuando les anuncia esto 3 veces que iba a morir, muestra su autoridad y el conocimiento que tenía las profecías. El relato toma un rumbo y llama la atención porque surge una duda. Veamos lo que dice, por ejemplo, la Biblia en el versículo 35 del relato que estamos estudiando en Marcos 10. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jacobo o Santiago y Juan eran 2 de los discípulos del Señor Jesús, 2 hermanos que le piden al Señor que le concedan sentarse a su derecha y a su izquierda. Es decir, estaban asegurándose un lugar en el cielo. Jesús les responde que no saben lo que están pidiendo. Y les pregunta si pueden beber del vaso que él bebe y ser bautizados con el bautismo con que él fue bautizado. Lo que implica un llamado a la obediencia, pero también un llamado al sufrimiento. Ellos no entienden que el verdadero liderazgo es un llamado al servicio. El liderazgo no es un llamado al poder, sino un llamado al servicio. Jesús enseña a sus discípulos que el liderazgo no consiste en buscar poder o reconocimiento, sino en servir a las demás personas. Ellos responden que pueden, que ellos pueden y están autorizados, que ya saben que ese desafío que el Señor les está poniendo, esa pregunta que les está haciendo, ellos dicen, sí, nosotros podemos, lo podemos hacer, ser bautizados y beber del mismo vaso. Pero Jesús les dice que al sentarse a su derecha o a sentarse a su izquierda no era de él dárselos. Y sabes, esto inmediatamente en esta conversación, donde todos los discípulos están allí, pues obviamente los otros 10 discípulos se enojaron contra Santiago y contra Juan. Pero Jesús les enseña que el verdadero liderazgo es servir a los demás. Si alguien quería ser el primero, tenía que primero ayudar a los demás, no buscar poder o buscar reconocimiento. ¿Qué significa esta enseñanza para nosotros? Significa que debemos dejar de lado nuestra ambición y nuestro deseo de poder, de alcanzar fama, de alcanzar éxito, de alcanzar riqueza por seguir a Jesús. O porque yo soy cercano al Señor, entonces yo tengo derecho a sentarme a la derecha o a la izquierda. El Señor no espera eso de nosotros. Esa no es una actitud correcta. Es como el que cree que porque tiene un cargo en la iglesia o porque lidera en la iglesia, entonces es mucho más importante que los demás. Eso es un error terrible que mucha gente comete. Pero en lugar de esto, debemos buscar servir a los demás. Debemos ser como Jesús, quien vino no solo para ser servido, Él no vino para ser servido mejor, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que hoy te pregunto, hermano querido, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Un líder que busca poder, reconocimiento? ¿Un líder que busca que los demás lo atiendan, que le den? Porque ese no fue el líder que nosotros conocemos en la Biblia a través del Señor Jesús. Así que con esta lección aprendemos que el Señor Jesús muestra su humildad al decir que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Y es su deseo que nosotros también lo entendamos. Hermano querido, eso es muy importante que lo entendamos. Por eso quiero invitarte para una cita más. Leamos lo que dice aquí a fin de conocerle. Mira lo que dice. Emplead cada facultad que os ha sido confiada como un sagrado tesoro, que ha de usarse para impartir a otros el conocimiento y la gracia recibidos. Así responderéis al propósito para el cual Dios os las ha dado. El Señor nos requiere que sumerjamos el yo en Jesucristo y que dejemos que toda la gloria sea para Dios. Queridos amigos, recordemos que cada facultad y talento que el Señor nos ha dado, cada talento que poseemos es un tesoro sagrado que debemos utilizar para enriquecer nuestra vida espiritual, pero también la de los demás. Debemos responder al propósito para el cual Dios nos ha otorgado estos dones y talentos. Y para ello es fundamental que nos relacionemos en una experiencia profunda con el Señor Jesucristo, dejando a un lado nuestro ego, dejando a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, y así podamos aprender a ser instrumentos a la voluntad de Dios y que juntos podamos hacer grandes cosas para el Señor, que usemos todo lo que Él nos ha dado para servirle y glorificar su nombre. En la lección del jueves, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta interesante y en esta ocasión veremos la historia de un ciego, el ciego Bartimeo, que es muy conocido en las Escrituras.
Veamos el suceso que aparece en Marcos capítulo 10 y vamos a ver allí lo que dice esta historia. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En primer lugar, hermanos queridos, aprendemos que la perseverancia es clave en nuestra búsqueda espiritual de Dios. Bartimeo, este ciego, no se dejó silenciar por los demás, aunque le decían: cállese. Él siguió clamando a Jesús con fe inquebrantable. En segundo lugar, vemos la humildad y la disposición a recibir ayuda. Bartimeo reconoció su necesidad. Él entendió que debía ser ayudado y Jesús era el único que lo podía ayudar. Y por eso se dirigió a él y lo hizo con humildad, entendiendo que él era el único que lo podía rescatar de su ceguera. Esto nos enseña que debemos reconocer nuestras limitaciones. Y todas las veces, todos los días, debemos entender que estamos limitados delante de Dios y debemos buscar la ayuda de Dios. Cuando la necesitamos, no debemos ir con orgullo ni resistencia: es que espérese, no, es que yo también puedo. No, hermanos, esa no es la postura de una persona que necesita o que debe recibir el milagro del Señor, porque no va a recibirlo con esa postura, con esa actitud. En tercer lugar, vemos la atención y el cuidado de Jesús hacia los marginados. Jesús se detuvo y atendió a Bartimeo, que era un ciego, un mendigo, estaba siendo marginado por la sociedad. Y esto nos enseña a tener compasión y cuidado por los demás. Quizás las personas que iban alrededor de Jesús pensaban: este ciego no merece que Jesús lo atienda. Este ciego no merece que el Señor se incline para ayudarlo. Entonces, debemos tener compasión porque Jesús tiene compasión de los más necesitados. En cuarto lugar, vemos la relación entre la fe y la acción. Solo fe no basta. La fe de Bartimeo se demostró en su acción de levantarse y acudir a Jesús. Pero esto nos enseña que la fe debe ir acompañada de acciones que lo demuestren, porque finalmente vemos la gratitud y el seguimiento que hace este ciego, porque después de su curación, Bartimeo siguió a Jesús. O sea, no se quedó solamente con el milagro, lo bonito de Dios, sino que avanzó con gratitud, con alabanza a Dios, siguió al Señor. Y lo que nos enseña es a ser agradecidos por las bendiciones que hemos recibido del Señor y a seguir a Jesús en nuestro camino con dedicación, con esfuerzo, yendo donde el Señor nos mande. Jesús es una fuente inagotable de esperanza, de bendición y de alegría para el cristiano. Pero aquellos que se acercan a Él deben ir con sinceridad, con fe. Y en los evangelios, hermanos queridos, no hay un registro de alguien que haya acudido a Jesús en busca de ayuda y Jesús lo haya rechazado o se haya decepcionado por lo que Jesús le dijo. Porque Jesús siempre quiso ayudar a las personas. Más bien, los discípulos eran los que cohibían a las personas que se acercaran a Él, al Señor Jesús. En la multitud, cuando la mujer iba allí con el deseo de acercarse al Señor para tocar su manto, ellos allí estaban amontonados, no querían ni siquiera ponerle cuidado a esta pobre mujer. Cuando los niños se acercaron a Jesús, los discípulos eran los primeros. Cuando Jesús multiplicó los panes, los discípulos fueron los primeros en decir: Señor, despide a la gente. Y aquí vemos a esta gente tratando de rechazar a este pobre ciego. ¿Sabes? Jesús siempre está dispuesto a escuchar y está dispuesto a apoyar y guiar a aquel que lo necesita. Y en el caso de este hombre ciego, Jesús le hace una pregunta clave: ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta no es una simple formalidad, sino es una invitación a expresar ese deseo y ese anhelo de que pueda ser sanado. Y entonces el hombre ciego, con fe y con una determinación, le dice al Señor: Señor, sáname. Y él pide que lo sane, gritando: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, con poder y con misericordia, restaura la visión de este hombre de inmediato. La historia de Bartimeo es un ejemplo inspirador de cómo nosotros, discípulos, y más, cómo debe llevarse a cabo el discipulado cuando seguimos a Jesús, y debemos estar agradecidos.
Mira, la razón de ser de todo lo que hacemos es porque estamos agradecidos con Dios, porque Él nos ha rescatado del pecado, porque Él nos ha dado una vida nueva, porque Él nos da sentido. Y aún en lo poco podemos estar felices porque tenemos a Jesús. Es nuestra mayor riqueza, ya como lo dijimos. Pero hermanos, al seguir a Jesús debemos estar agradecidos y hacer todo lo que sea necesario para obedecerle. Para la lección del día viernes, para estudiar y meditar, veremos una cita y tendremos algunas conclusiones allí. A los que como el joven príncipe ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero está en la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Hermanos, para seguir a Cristo se requiere una entrega. Y es una entrega total, no es por partes. No se puede comprometer la obediencia a Dios con las riquezas, hermanos. No podemos comprometer nuestra fidelidad a Dios con las pasiones o posesiones materiales. Las enseñanzas de Cristo son claras. Debemos entregar el yo, debemos entregar nuestro orgullo y ponerlo en sumisión y seguir a Jesús. ¿Sabes? Ya para dar conclusiones, vamos a mirar, por ejemplo, algunas de las lecciones que aprendimos esta semana. Primero es que debemos apoyar a los niños, a los más pequeños, a decir a nuestros niños que deben seguir adelante, permitiendo que ellos puedan ir a Jesús libremente y nosotros no seamos ese impedimento para ellos. Y nuestra parte, nuestra labor debe ser a través de la enseñanza y un ejemplo correcto, un ejemplo que les enseñe a amar al Señor. También vimos acerca del divorcio y cómo el Señor en estos momentos de divorcio nos recuerda que el plan de Dios debe ser no trasladado a Deuteronomio 24, sino a recordar lo que dice Génesis capítulo 2 desde el principio, que el matrimonio es un invento que Dios ha hecho y ese invento lleva una bendición especial y que Dios quiere que no nos separemos. También vimos acerca del peligro del amor que tengamos a las riquezas más que a Dios, ya que estas riquezas, los bienes materiales, se pueden convertir en un ídolo y distraernos de una relación correcta con Dios. Podemos caer en este falso amor. Y entonces cuando caemos en ese falso amor a las riquezas, entonces realmente eso no se puede llamar falso amor, realmente no es amor, realmente es codicia y realmente es avaricia. También aprendimos que siempre que Jesús pregunta qué quiere que Él haga, pues nos está llevando a una experiencia, nos está llevando a una experiencia profunda con Él para que lo sigamos, para que entendamos que Él nos pregunta qué quieres que nos haga para que nosotros podamos manifestar con certeza, con seguridad que Él nos puede ayudar. Es el único que nos puede dar salvación. Y a la medida que recibimos un milagro, a través de esta enseñanza del ciego, podemos encontrar que el Señor espera en nosotros gratitud y a la vez lo podamos seguir. También aprendimos acerca de la manera en que debemos vivir. Aquellos que nos hacemos llamar discípulos debemos vivir para servir, no buscando tener un puesto de poder, no pensando en que por hacer algo yo ya me voy a ganar el cielo. El Señor nos pide que sirvamos a los demás con humildad. Y debemos aprender a servir en lugar de ser servidos. Es la enseñanza que nos dejaba la lección. Mira, la lección nos ha dejado, y yo creo que esta puede ser la frase de esta semana. La frase es: Señor, enséñame a amar y servir como tú lo hacías. Ese debe ser nuestro deseo. Amar y servir a otros como el Señor lo hacía. El Señor amaba a los niños, amaba al pobre, al necesitado, al ciego, al enfermo, a todo el mundo amaba. Y servía y nos invita a servir como Él lo hacía. Gracias a todos los que nos han acompañado en el estudio de esta semana. No olvides suscribirte si no lo has hecho en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos y allí activa la campanita, le das y te suscribes como Pastor José Reño, buscas así en el canal y puedes seguirnos y de esta manera nos vas a apoyar. Gracias por compartir. Sabemos que muchas personas comparten este contenido en sus iglesias, en algunos grupos, y gracias por ese apoyo porque sabemos que ha sido de bendición. Gracias por tu compañía también en este estudio y a continuación dejaremos en pantalla los primeros 5 saludos que nos han dejado en esta semana. Recuerden que para aparecer usted debe estar en los primeros 5 saludos donde nos diga su nombre y de dónde nos está viendo. Vamos a orar para finalizar este estudio de esta semana. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre.
porque tú has sido bueno con nosotros al darnos estas enseñanzas que nos recuerdan que debemos amar, que debemos servir, que nos has llamado de las tinieblas a la luz para ser un ejemplo para los demás. Hoy, Señor, queremos ser como Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser amantes con aquellos que sufren, con aquellos que adolecen en el pecado, con aquellos que están muriendo. Señor, danos esa fe y ese amor y esa entrega por la misión para salvar al que lo necesita. En esta hora, Señor, pido una bendición por mi hermano que está allí conectado. Guárdale, cuídale, bendice su vida, bendice su iglesia, bendice su familia y permítenos cada día seguir estudiando estas lecciones que nos permiten acercarnos más a ti. Te pedimos estas bendiciones y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, queremos agradecerles. Con el favor de Dios, nos veremos en nuestra próxima lección y recuerda, como siempre decimos, con Jesús todo es mejor. Bendiciones.